Sean bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión quiero revisar con ustedes un problema que tiene que ver con la ley de enfriamiento de Newton como aplicación de ecuaciones diferenciales. Para ello les propongo la siguiente situación. Dice, según la ley de Newton, la velocidad de enfriamiento de un cuerpo en el aire es proporcional, recuerden ese concepto, ¿cierto? Este término muy importante, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y a la temperatura del aire, es decir, la temperatura ambiente. Si la temperatura del aire, la temperatura ambiente es de 10 grados, concepto que tenemos que tener a la vista, es de 10 grados, y el cuerpo se enfría en 3 minutos desde 40 a 45 grados, las preguntas son, ¿cuánto tiempo más ha de pasar para que su temperatura descienda hasta los 15 grados? ¿Cuánto tiempo estará? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo estará a temperatura ambiente? Y que representemos la función temperatura del cuerpo respecto del tiempo. Estimados, los invito a poner pausa al video, vean si son capaces de realizarlo con las estrategias aprendidas y posteriormente revisar el desarrollo que a continuación voy a mostrar. Bien, reconozcamos entonces datos principales, ¿cierto?, que me entrega la situación. A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Qué es lo que yo parto reconociendo? ¿Qué es lo que se reconoce? Nosotros primero vamos a reconocer que vamos a hablar de T minúscula como nuestro tiempo. Vamos a entender una T mayúscula que va a representar, ¿cierto?, a T de T. Entendamos por favor la mayúscula, diferenciemos la mayúscula de la minúscula y entendamos que esa va a ser la temperatura del cuerpo en este caso. Esa es la temperatura del cuerpo. Vamos a ver si lo escribo con la mejor letra que se pueda entender. Vamos a entender y yo voy a llamar a T sub A. Hay textos que hablan T sub M, dependiendo de, ¿cierto?, el autor, el profesor, el texto. Yo voy a hablar T sub A como la temperatura ambiente. Entonces la voy a declarar. Temperatura ambiente. Y después vamos a entender que tenemos una constante, que es la famosa constante que yo les pedí aquí, que ustedes se fijaran en esta palabra de proporcionalidad, ¿cierto? Esa es mi constante de proporcionalidad. Pongámosles ahí, constante de proporcionalidad. Dicho eso, nosotros también estoy leyendo, ¿cierto?, que mi problema habla que la temperatura, y eso es lo que trataba de destacar, ¿cierto?, que la temperatura del aire es de 10 grados. Cuando habla de que la temperatura del aire es de 10 grados, me está hablando de la temperatura ambiente. Por lo tanto, yo de aquí vengo y reconozco de aquí que mi temperatura ambiente es de 10 grados. ¿Vamos? Me la están diciendo. Es parte del dato. Nuestro modelo matemático, ahora el que nosotros vamos a tener que construir, vamos a poner ahí, ¿cierto?, el modelo matemático que se infiere de la lectura, entendiendo que estoy mirando esto como la ley de Newton, ¿estamos? De hecho, me lo estaba diciendo claramente. El enfriamiento de un cuerpo, por lo tanto, me está hablando de la variación de la temperatura del cuerpo respecto de un tiempo. Y dice que eso es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y la temperatura del aire. Por lo tanto, la ley de Newton me la está enunciando en el problema. Es solamente leerlo y esa lectura me lleva al modelo matemático que está presente aquí. ¿Y cuál es el modelo matemático que está presente acá? Que me está diciendo que esa variación de la temperatura significa que es la derivada de la temperatura respecto del tiempo. Y eso es proporcional, significa que hay un cociente. Cuando hablamos de que existe dos cantidades son directamente proporcionales, significa que su cociente entre estas cantidades es constante. Por lo tanto, este cociente habla de la, ¿cierto?,
la velocidad, la variación de enfriamiento del cuerpo. Recuerde que velocidad es una variación, ¿cierto? Representa una variación, una razón de cambio, por lo tanto habla de derivada. Entonces, esa variación entre la temperatura respecto del tiempo, ¿cierto? Es proporcional a la diferencia. ¿Qué diferencia? Dice ahí, entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. La temperatura del cuerpo, diferencia, y la temperatura ambiente. Eso es proporcional, ¿cierto? Eso significa que es igual a su constante de proporcionalidad. Ese es nuestro modelo. Ahora, si nosotros somos capaces de representar ese modelo y tratar de mostrarlo como una ecuación diferencial, ¿cierto? Que voy a tener que aplicar variables separables, significa que usted, por ejemplo, podría decir, multipliquemos cruzado, hagamos aquí un juego algebraico para que entienda lo que estoy tratando de decir. Usted puede decir que eso es equivalente a decir que eso es K por T menos T sub A, ¿sí o no? Después usted va a decir, yo quisiera relacionar, a ver cómo lo muestro, que esta T mayúscula se relacione con esta y por lo tanto lo demás que no tenga T mayúscula se relacione al otro lado. Estoy tratando de mirar que ustedes vean variables separables. Por lo tanto, usted puede decir que eso es T, la derivada de la temperatura partido, ¿cierto? El diferencial, ¿cierto? T menos T sub A, y eso es igual a K en dt. Si usted mira esto que está aquí, usted tiene una ecuación diferencial que es muy simple de resolver utilizando variables separables. Este es el modelo matemático que esconde y que dice y que enuncia, además el problema, con todos los datos que me está enunciando esa situación. Si nosotros entendemos eso, significa, a ver, lo voy a llevar aquí, que yo tengo entonces que d de t sobre t menos ta es igual a k en dt. Reconozco que tengo entonces una ecuación diferencial de variables separables y eso significa que uno aplica la integral a cada una de sus partes. Entonces me va a quedar la integral de d en dt de t menos t sub a y eso es igual a la integral de k veces en dt. Si nosotros calculamos la integral en cada una de sus partes, nosotros vamos a tener el logaritmo natural del valor absoluto de t menos t sub a, ¿cierto? Y eso es igual a k veces t, más la constante integración. Recuerda que nosotros podríamos haber puesto constante integración tanto al lado, a ver si logra representar aquí, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, pero nosotros hemos dicho que ponemos una sola constante integración que representa, ¿cierto?, la suma de todas las integrales que eventualmente pudieran salir. ¿Ya? Todas ellas están representadas acá. La constante integración que salió del lado izquierdo más la constante integración que salió del lado derecho, las estoy representando con esa C. Bien, yo tengo que seguir despejando esta situación, por lo tanto ahora yo los invito a que ustedes primero observen, voy a marcar con rojo, que nuestra temperatura ambiente decía que era 10 grados y dice que el cuerpo se enfría de ¿cierto? En 3 minutos de 40 a 25 grados, por lo tanto mi temperatura ambiente es menor que la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, podríamos decir entonces al revés, que la temperatura, a ver, aquí, como la temperatura del cuerpo entonces es mayor que la temperatura ambiente, o la temperatura ambiente es menor que la temperatura del cuerpo, entonces yo sé que esta diferencia es positiva. Por lo tanto, si es positiva, no necesito ponerle valor absoluto al logaritmo natural, al argumento del logaritmo natural, porque yo sé que eso va a ser siempre positivo. Uno necesita ponerle valor absoluto, ¿cierto?, al argumento del logaritmo natural, porque por condición del logaritmo natural necesito que siempre sea positivo. Por lo tanto, en este caso yo puedo escribir, ¿cierto?, y entender que eso es lo mismo que logaritmo natural de t menos t sub a igual a k por t más c. Aquí. Entonces, ¿cómo podemos, ¿cierto?, escribir esa situación? Ahora, ¿por qué era importante esto? Porque nosotros ahora, por ejemplo, con toda la tranquilidad, podemos
decir que a esta ecuación, a esta igualdad, le voy a aplicar a toda ella la función exponencial. Entonces, si le aplico la función exponencial, a mí me va a quedar e elevado al logaritmo natural. Recuerda que la función exponencial queda esperando, ¿cierto?, su argumento. Y su argumento es todas las partes de mi ecuación diferencial. Entonces va a quedar e elevado al logaritmo natural de t menos t sub a igual a e elevado a k por t más c. Si usted se acuerda, se lo voy a anunciar por acá, cuando uno compone la función exponencial con su inversa, que es logaritmo natural de cualquier argumento, eso le va a quedar solamente el argumento. Eso como una observación por si no se lo recuerda, y eso implica, si lo aplicamos a esta situación, que yo voy a tener simplemente el argumento, porque estoy componiendo, aquí me está mostrando la función exponencial compuesta con su función inversa, por lo tanto me va a quedar simplemente el argumento. Y del otro lado, por propiedades, ¿cierto?, de potencias, nosotros podemos decir que si tengo representada una suma de potencias, eso es equivalente a decir a elevado a k por t por e elevado a c. Ahora, e elevado a esa constante c, que sabemos que es un número, representa entonces otra constante. Y yo, para no estar escribiendo una potencia todo el rato, voy a llamarle a esa constante, le voy a poner b. Puede poner la letra que quiera, por cierto. Podría ponerle c, a, bueno, no a porque ya utilicé una a. Utilicé una letra que no esté acá, ¿ya? Yo le voy a poner b, por conveniencia. Por lo tanto, fíjese que nuestra expresión nos va a quedar escrita como t menos t sub a igual a b, voy a ponerlo ahí, ¿cierto?, por e elevado a k por t. Por lo tanto, nosotros ya estamos casi visualizando la expresión a la que estamos llegando. Porque usted, vamos a mostrar aquí hacia el lado, nosotros vamos a entender que nuestra temperatura ambiente es 10, por lo tanto yo puedo reemplazar ahora, voy a poner ahí. Si nosotros sabemos que la temperatura ambiente es 10 grados, yo voy a reemplazar ese valor. Entonces a nosotros nos va a quedar T menos 10 es igual a, ¿cierto?, B por E elevado a K por T. ¿Visualizan eso? Por lo tanto, incluso si tiramos hacia el lado derecho, si nos llevamos el 10 hacia el lado derecho con su argumento, ¿cierto?, respectivo de sumar el inverso aditivo de menos 10 a ambos lados, nos va a quedar entonces que esto es igual a T igual a 10 positivo más B por E elevado a K por T. Prácticamente nosotros tenemos el modelo matemático, de hecho, cuando aquí dice representa la función de la temperatura del cuerpo respecto del tiempo, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que primero vamos a encontrar, porque nosotros tenemos la temperatura del cuerpo respecto del tiempo, pero la tengo escrita en función de dos variables que no conozco, porque no conozco cuánto vale B y no conozco cuánto vale K. Esas en realidad no son variables, son constantes que las puedo determinar si después hago los pasos que me dice el problema, porque aquí la variable sí o sí es el tiempo. ¿Estamos? Entonces, tengo la temperatura respecto a la variable tiempo con dos constantes desconocidas para mí. ¿Cuáles son esas dos constantes? B y K. Por lo tanto, ahora necesito saber cómo puedo determinar esas constantes B y K. Para ello, vamos a determinar y vamos a mirar los datos que me entrega este problema. ¿Cuáles son los datos que me entrega este problema? A ver, vamos a ir mejor a la siguiente página. Entonces, recuerden por favor esa fórmula y vamos a ir acá. Vamos a subir esto. Entonces, nosotros dijimos que nos estábamos quedando con el modelo, ¿cierto? La representación de la función, temperatura que depende del tiempo, y eso es igual a 10 más B, parámetro desconocido, E elevado a K, desconocido, por la variable tiempo, también desconocida. Pero si nosotros miramos nuestro problema, dice que si la temperatura del aire es de 10 grados, ya lo usamos,
y el cuerpo se enfría en 3 minutos de 40 a 25 grados, entonces yo tengo que entender que yo aquí tengo, a ver, aquí lo voy a anotar, que T de 0, el tiempo inicial del cuerpo, tenía 40 grados y que cuando pasaron 3 minutos bajó a 25 grados. ¿Se entiende? Si representamos eso en nuestro modelo, nosotros vamos a tener que entonces T de 0 es igual a 10 más B, que no conozco, por E elevado a K, que no conozco, por T, que estamos diciendo que es 0, ¿cierto? Y todo eso igual a 40. Por lo tanto, de aquí yo deduzco, ¿qué deduzco? Que tengo 10 más B igual a 40. Por lo tanto, B vale, voy a poner acá, por lo tanto, B vale 30. Y ya tengo el valor de B. ¿Se entiende? De la misma manera, entonces, nosotros vamos a calcular T de 3. T de 3 dice que es 10 más B que no conozco por E elevado a K por 3 igual a 25. Entonces, de aquí, yo desprendo que eso es lo mismo que decir 10 más B por E elevado a 3K. Esta ya no es 0. Yo puse en la anterior que E elevado a 0 es 1, por lo tanto desapareció, pero aquí no es 1. Y esto es igual a 25. Pero sí puedo reemplazar, este otro valor. Este lo conozco. Lo puedo poner ahí. Puedo pasar restando el inverso aditivo de 10, que sería menos 10. Por lo tanto, a mí debería quedarme 30 por E elevado a 3K igual a 5. Ya estamos casi listos. ¿Se fijan? Ya estamos encontrando el valor de K. Entonces, esta expresión dice que esto me va a quedar E elevado a 3K igual a 1/6 si pasamos dividiendo por 30. Si a esta expresión le calculamos logaritmo natural, entonces va a decirme que eso es logaritmo natural de E elevado a 3K igual a logaritmo natural de 1/6. Por lo tanto, por el mismo argumento anterior, si tengo logaritmo natural de la función exponencial, su respectiva inversa, esto simplemente va a quedar 3K igual a logaritmo natural de 1/6. Por lo tanto, su valor de K es igual al logaritmo natural de 1/6 partido en 3. Y encontramos la otra constante dado las condiciones, ¿cierto?, del problema. Ahí tenemos el valor de B y el valor de K. Entonces, nosotros podemos deducir, de hecho de aquí emana automáticamente la parte C del problema, y la parte C del problema va a decir representa la función de la temperatura del cuerpo respecto del tiempo. Es la misma que nosotros teníamos aquí arriba, pero aquí la estábamos representando en función de además dos constantes que no conocíamos. Entonces, si escribo las constantes que sí conozco, esto debería quedarme 10 más 30 por E elevado a K, que es logaritmo natural de 1/6 sobre 3 por T. Ahí está, ¿cierto?, nuestro modelo matemático, que representa, ¿cierto?, la función de la temperatura del cuerpo respecto del tiempo. Estupendo. Nosotros ahora tenemos otra pregunta adicional al problema. Y dice, ¿cuánto tiempo más ha de pasar para que su temperatura descienda hasta los 15 grados? Entonces, este problema me está diciendo que quieren saber qué tiempo, ¿cierto?, la temperatura del cuerpo va a descender a los 15 grados. Entonces, basta con tomar su modelo matemático y decir entonces que 15 es igual a 10 más 30 por E elevado al logaritmo natural de 1/6 partido en 3 por T. Si hacemos la resta respectiva del 10 con el
15, es decir, sumamos el inverso aditivo de 10, nosotros vamos a tener 5 igual a 30 por e elevado. Fíjense que ese logaritmo natural está dividido por 3 y además multiplicado por t. Por lo tanto, es como que estuviera multiplicado por t tercios. Y los logaritmos dicen que se les permite que usted escriba ese producto como exponente. Si hacemos eso, entonces a nosotros nos va a quedar nuevamente una función exponencial compuesta, ¿cierto?, con su respectiva inversa. Entonces, si aprovechamos de dividir por 30, a nosotros nos va a quedar un sexto de espérenme un segundo porque parece que por aquí, escribí un sexto cuando tenía que haber sido un medio. Bien, aquí estoy advirtiendo, aquí, a ver si se los puedo mostrar con la manito, que acabo de hacer mal una división. Seguramente ustedes se dieron cuenta cuando una resta. Cuando estábamos haciendo la cuenta aquí de 25 menos 10, esto me daba 15, no 5 como yo lo había puesto. Por lo tanto, cuando dividía por 30, me quedaba un medio. Entonces, aquí corregí un medio, corregí un medio, corregí un medio. Por lo tanto, el valor de k hay que tener cuidado porque no nos va a dar un sexto. Entonces, nos va a quedar, ¿qué cosa? Logaritmo natural de un medio dividido en 3. Entonces, si lo reemplazamos aquí, vamos a tener un medio. Dudé porque era exactamente el mismo valor, por eso decidí revisar mis cuentas, porque no podía ser el mismo valor de un sexto. Era como raro. Entonces, un medio, Bien, entonces dije que si aplicamos, ¿cierto?, que tengo la función exponencial elevada a logaritmo natural, me quedo simplemente con el argumento que va a ser un medio elevado a t tercios. Chan, chan, y eso está bonito. ¿Cómo despejo el tiempo desde ahí? Cuando tengo potencias, ¿cierto? Tengo una igualdad de potencias de distinta base. Por lo tanto, en este caso, les sugiero aplicar logaritmo natural. Eso dice que voy a tener logaritmo natural de un sexto igual al logaritmo natural de un medio, todo esto elevado a t tercios. Entonces, según esto, nosotros vamos a tener logaritmo natural de un sexto igual a t tercios. Recuerde que la gracia de tener el exponente en un logaritmo es que él pasa multiplicando adelante. Por lo tanto, va a ser t tercios por logaritmo natural de un medio. Y si nosotros entonces finalmente despejamos el tiempo, ese tiempo nos va a quedar como 3 veces logaritmo natural de un sexto dividido de logaritmo natural de un medio. Si ese valor usted lo inserta en su calculadora, le va a dar un decimal aproximado. Y ese es el que usted debe responder. Entonces uno, si va a utilizar el valor aproximado, tendrá que decir, pasarán yo lo voy a dejar tal cual, logaritmo natural, 3 veces logaritmo natural de un sexto dividido de logaritmo natural de un medio como tiempo. Si usted tiene calculadora a mano, lo ubica para que su temperatura descienda hasta los 15 grados. Bien. Esa es su respuesta para la parte A. Y para la parte B, que es la que nos está faltando, para la parte B, nos queda saber cuándo estará a temperatura ambiente, pero resulta que en qué tiempo, ¿cierto? Vamos a encontrar que ese cuerpo se encuentra a temperatura ambiente. Pero la temperatura ambiente me la están declarando. Me la dijeron en un principio, que es 10. Por lo tanto, es prácticamente la misma cuenta que teníamos nosotros antes, solamente que el tiempo ahora, perdón, la temperatura son 10. Entonces, en nuestro modelo vamos a tener 10 igual a 10 más 30 por e elevado a lo mismo, ¿cierto? Logaritmo natural al valor de k, ¿cierto? Un medio dividido en 3 por t. Así que eso sería t tercio.
La misma cuenta que nosotros acabamos de hacer. La diferencia es que cuando yo decía sumar el inverso aditivo de 10 para juntarlo, fíjense que nos va a quedar 0. Entonces nos va a quedar 0 es igual a 30 veces e elevado a logaritmo natural de 1/2, y recuerde que todo lo que está multiplicando pasa como exponente de tercio. Y si eso es así, significa que nosotros podíamos escribir, antes de eso, vamos a dividir por 30, y fíjense que nosotros nos va a quedar 0 dividido en 30 es 0, y eso es e elevado, ¿cierto? Lo voy a volver a escribir, pero ya espero que ya lo tengan a la vista. Logaritmo natural, ¿cierto?, de 1/2 elevado a de tercios. Por lo tanto, esto debería ser, por lo mismo que habíamos dicho antes, nos queda simplemente el argumento y nos va a quedar 1/2, potencia 1/2 elevado a de tercio. Esto, estimados, implica una contradicción. Jamás va a encontrar un valor, ¿cierto?, que haga que en el exponente base 1/2 y algún exponente, esa igualdad le quede 0. ¿Estamos? Eso es imposible. A lo más usted podría pensar una tendencia, porque en definitiva, incluso si usted decidiera elevar todo esto a 3, va a tener una equivalencia, ¿cierto?, a decir que eso es 0 igual a, un poco más elegante, pero estamos diciendo exactamente lo mismo, a t. Por lo tanto, esto sería lo mismo que si usted dijera 0 igual a 1 sobre 2 elevado a t. Si usted pensara en aplicar límites a esta situación, mientras t crece en el denominador, esta situación tiende al infinito. Por lo tanto, si usted tiene un numerador que es 1 y un denominador que crece hacia el infinito, eso efectivamente tiende a 0. Pero por aproximación, por lo tanto, uno podría decir que tiende a 0 con un t igual a 40, con un t igual a 50, con un t igual a 5000. Pero no vamos a poder contestar correctamente entonces cuándo va a ser una temperatura ambiente, porque no es razonable pensar que tengo 5000 grados. ¿Se fija? Por lo tanto, cuando me enfrento a este tipo de situaciones, lo razonable es decir que el cuerpo nunca estará a temperatura ambiente. Por lo tanto, no existe un valor de T que satisfaga esta igualdad. ¿Estamos de acuerdo? No existe un valor de T. Estimados, eso concluye las preguntas del problema. Espero haberlos ayudado a comprender un poco más la situación que nos convocaba hoy día. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.